Yo no creo en eso. Pero bueno, 7:36 de la mañana y ya está con nosotros el señor ministro de Seguridad, don Frank Abrego. Ministro, buenos días, bienvenido. Oiga, buenos días, profesor. ¿Cómo amanece? Espero que bien. Bueno, yo amanezco bien. La pregunta es esa misma, se le iba a hacer yo a usted y en función de usted, ¿cómo siente el ministro Frank Abrego que amanece, por un lado, la provincia de Bocas del Toro y por otro lado, todo este componente de seguridad pública que bajo su ministerio el gobierno panameño ha tenido que movilizar hacia Bocas del Toro? Es decir, ¿cuál sería el balance del ministro de Seguridad hoy, martes 24? Sí, bueno, nuevamente, y gracias por la oportunidad. Buen día. Eh, Anoche, por segundo día consecutivo, pues la provincia de Boca del Toro, en toda su extensión, amaneció en plena tranquilidad o durmió en plena tranquilidad y amaneció libre de obstáculos en la gran mayoría de sus sectores. Hay lugares donde todavía hacia lo que es Hornitos, desde la población de Rambala, algunos sectores insisten en mantener los famosos bloqueos, pero ya estamos en conversación con las autoridades eh, tradicionales en el caso del aspecto de la comarca que nos toca en ese sector y con el alcalde de Chiriquí Grande para tratar de que a través de los representantes de corregimiento, los líderes comunales, podamos obtener sin el uso de la violencia o el uso limitado de la fuerza de parte de la fuerza pública, podamos reabrir eh, los caminos y carreteras que los unen con el resto del país. Bueno, precisamente, ministro, eso le quería preguntar. La semana pasada, el Consejo de Gabinete, del cual usted forma parte, se reunió y tomó una decisión, obviamente encabezada por el presidente de la República, de declarar estado de emergencia eh, y suspender los artículos pertinentes que el artículo 55 les permite. Esa declaratoria fue por 5 días. ¿Siente el ministro Ábrego y su equipo que ese quinto día, creo que si no es hoy, es mañana que culmina, sienten que no habrá necesidad de prorrogar ese estado de emergencia o sienten que bastarán esos 5 días? Yo en lo personal voy a pedirle al presidente de la República que hagamos la extensión por 5 días más, porque durante estos días nos hemos dedicado específicamente en la ciudad de Changuinola y de Almirante a efectuar una serie de allanamientos y capturas de los miembros de las pandillas, pandillitas y como queramos definir al resto de los delincuentes y vándalos que saquearon casi todo el comercio de la ciudad de Changuinola y destruyeron más de 17 locales donde funcionaban las entidades del Estado, que van desde los depósitos de la Caja del Seguro Social hasta las oficinas de INADE, IMA, ¿verdad? Lotería Nacional y la cantidad de vehículos, incluso de propiedad privada en su gran mayoría, que fueron incendiados y vandalizados. Esto nos indica que hay bandas establecidas como los terroristas, los Brandas, los Boys in the Hood, cuyo líder está detenido hoy día en la Mega Joya, producto de sus crímenes cometidos con antelación y que una vez que procedimos a verificar su estado dentro de la prisión, nos dimos cuenta de que el ciudadano tiene un teléfono y 4 chips, ¿verdad? Que eso inmediatamente procedimos a informarle al director general del sistema penitenciario porque esto debe tener una pena o sanción adicional a su tiempo en prisión. Le digo todo esto porque también existen grupos delincuenciales como los Pachu y los Pachucos que operan en estas dos ciudades, que entendemos esto y nos vamos al contexto del narcotráfico en la región, que no es nuevo, de que Bocas del Toro, así como el Golfo de los Mosquitos, le han servido siempre de área de descanso al narcotráfico, tanto colombiano o mexicano, que lo utilizan como área de recaladero para recoger combustible
Señor, y continuar hacia el norte con la droga o viceversa. señor ministro, una consulta. El presidente de la República y usted mismo en una entrevista a la prensa habló de una posible, pues que habían ciertos sectores políticos o algunos miembros o funcionarios de elección popular que han estado involucrados en este caos que hemos visto en Bocas del Toro. ¿Cuál es la información al respecto de esto y qué se está haciendo, pues en base si hay intenciones políticas de lo que ocurrió? Mire, como lo hemos dicho, nadie organiza el asalto a un aeropuerto y la destrucción sistemática de las entidades públicas del Estado o de ciertos lugares críticos. El ejemplo, la potabilizadora de Changuinola fue atacada, trataron de cortar el suministro eléctrico. Esto es gente que conoce y que sabe mucho más allá de vender un pase de cocaína en la esquina. Alguien los organizó y los financió. Bajo este concepto, ¿verdad? Hablamos de operaciones coordinadas del narcotráfico. Definitivamente hay información, y vuelvo y lo aclaro porque así se lo he dicho a los periodistas anteriores, de que miembros nuestros de los gobiernos locales, llámese representantes de corregimiento y alcaldes a nivel de la provincia de Boca del Toro, han colaborado con estas personas que han estado cerrando las carreteras, dándoles alimento, dinero e incluso lo más ridículo, le han llevado hasta piedra en sus vehículos, algunos de ellos estatales. Toda esa información se la debe entregar al procurador de la nación y él es el que determinará si es posible acusarlos o no de algo. Nosotros simplemente ejecutamos el pase de la información de la inteligencia que podamos entender para la respectiva judicialización de estas personas. De ser así, hago una salvedad. Mucha de esta información son personas que llaman pero no quieren acusar directamente a nadie, lógicamente por un temor que tienen en el hecho de que algunas de estas personas, tal como lo repito, son delincuentes que operan en la región y otros son autoridades nuestras que lógicamente las personas conocen. Señor ministro, cuando uno habla de levantar garantías constitucionales, aunque eso está claramente delineado en la Constitución, esto crea mucha preocupación en la población. Eh, Ahora se está hablando de extender los 5 días más. ¿Cómo podemos nosotros garantizarnos que las fuerzas de seguridad, los estamentos de seguridad se van a mantener y se van a mantener bajo el marco de la ley, que no va a haber abusos de poder frente a la población que está en Bocas del Toro? Bueno, nosotros nunca nos hemos salido del marco de la ley. Nosotros estamos aquí precisamente para hacer cumplir las leyes. Incluso, si usted me pregunta, a pesar de que el estado de urgencia nos permite retener a las personas por el término del mismo y después presentarlo a las autoridades, lo hemos hecho idéntico a como si no existiera en las 24 horas puesto a órdenes de las autoridades y en todos los allanamientos que se han dado en la provincia de Boca del Toro nos han acompañado las autoridades competentes, aunque se establece que no es necesario. No nos hemos salido en ningún momento de ese marco que se llama la ley y las normas constitucionales que hemos mantenido el respeto. Lo que sí se ha declarado a través de las autoridades locales nuestras, los toques de queda respectivos para los menores de edad y para los adultos en determinadas horas, en este caso después de las 8 de la noche, que entendemos que los que hayan ido a trabajar, si es que tienen un lugar donde ir a trabajar, ¿verdad? Permanezcan en su casa después de las 8 de la noche. Pero ministro, el corte de comunicación que hubo en Bocas también estaba, digamos, metido en todo el tema de sanciones, entre comillas, porque hay quienes dicen y aducen que el corte de comunicaciones si no lo ampara este decreto. Si están parados, entendemos a través de la ministra de Gobierno y de la ACEP que eso entra al marco regulatorio y que ahí no hay ninguna violación a los derechos de ninguna persona. Hablando de derechos, hay quienes señalan que las fuerzas policiales de el país han utilizado armas de fuego. ¿Usted qué responde ante esa denuncia? Puedo decirle que nosotros no hemos utilizado armas de fuego en ningún momento
aún incluso en el momento en que un miembro de la fuerza pública, específicamente del Servicio Nacional de Fronteras, al proceder a un allanamiento en la población de Changuinola específicamente, fueron recibidos por disparos, se estabilizó la unidad, se controló el área, y el único disparo que hubo fue el que le hicieron al teniente, creo que es el rango que tienen. Señor ministro, usted también en la entrevista que le hicieron recientemente, usted aclaró que en estas vandalizaciones no estaban involucrados los gremios de los educadores ni los gremios del sector bananero. ¿Podemos entonces entender que lo que está ocurriendo en Bocas del Toro ya nada tiene que ver con las protestas contra la ley y más bien es un caso que podríamos llamarlo de narcopolítica? No puedo dejar de acusar a nadie, porque recuerda que la gran mayoría de los bloqueos estaban compuestos por docentes y por miembros del Citra Ivana, ¿verdad? Que ellos se hayan mezclado en algún momento específico, ¿verdad? Con las pandillas en estos bloqueos, no podemos dejar de soslayar que eso existe una fuerte posibilidad. Igualmente, en las turbas que se aprecian en las cámaras de los comercios, ¿verdad? Y de algunos sectores, yo le puedo decir que un porcentaje de los detenidos, ¿verdad? Que hemos verificado su estatus de dónde trabajan, la gran mayoría de ellos trabajan en la bananera, ¿verdad? No puedo decir con esto que el sindicato haya ordenado o haya participado directamente en eso, pero sí, muchos miembros afiliados al mismo son parte de los casi 150 detenidos que tenemos al día de hoy y a órdenes de una autoridad competente. Ministro, yo quiero preguntarle sobre la inteligencia de ustedes, del Ministerio de Seguridad, con respecto al actuar de entes políticos dentro de las protestas. Se habla, se menciona, se dice muy por encima de que hay un alcalde, unos representantes que están, digamos, trabajando de la mano, entre comillas, o apoyando a quienes salen a protestar. Otros dicen que hay intereses políticos. Le pregunto, ¿podremos saber nombres y apellidos de las personas que estarían involucradas en todo este movimiento en Bocas del Toro que tienen que ver con política? Mire, yo creo que debemos dejar el morbo porque esta es la segunda vez que me hacen la misma pregunta. Todo esto se notifica al procurador de la nación. Son informes de inteligencia, se menciona a las personas, nadie realmente quiere participar dando su nombre y su apellido. Hay videos, hay informaciones que mencionan a estas personas. Todo esto él lo tiene, él deberá determinar a través de las plenas pruebas, que es lo que nos corresponde en el derecho, ¿verdad? El ver si lo va a acusar o no de algún cargo en específico. Hasta ahí llega la tarea de la fuerza pública. Pero, ministro, buen día, pero cuando usted habla de morbo, quien dijo eso al diario La Prensa fue usted. Sí, señor, pero es que la pregunta es como para que yo diga el nombre de alguien que hasta el momento puede resultar inocente o mañana no hay la prueba suficiente y yo soy el que quedo entonces acusado. O sea, aquí debemos estar claros en algo. Yo soy un respetuoso del derecho. Mientras yo no tenga una prueba evidente de que X persona tiene participación, yo no puedo, y es más, no me correspondería decir el nombre de esa persona. Y eso creo que ustedes tienen que estar claros. Ahora, le preguntamos porque en una de las conferencias de los jueves acostumbrada el presidente presentó una fotografía del señor diputado, el señor Adames, reunido con el exdirector de la Caja. Pero eso es una potestad y una pregunta que usted le tendría que hacer al presidente de la República. Bueno, ministro, yo estuve intercambiando algunos criterios en el WhatsApp con un amigo mío que tiene empresas allá en Bocas del Toro y que la empresa fue afectada. Obviamente estaba que echaba candela. Pero yo le voy a leer el comentario de este empresario panameño y me gustaría escuchar su reacción o qué mensaje le daría el ministro de Seguridad a este empresario. Adelante. Él me escribe, si me preguntas a mí, dice él, la operación Omega es un fracaso. 2 puntos. Pésima inteligencia, mal despliegue, pocos efectivos en el control
del orden público y aún peor en los saqueos, vandalización y permitiendo total anarquía. Los comercios como las pymes, que no tienen seguro, etcétera, anoche lo que no saquearon estaban ellos protegiéndose con machete. No hay derecho. ¿Qué le diría el ministro de Seguridad a esta persona? Bueno, empezando, no lo conozco y aquí nadie puede evaluar el éxito o fracaso de la Operación Omega porque tenemos que estar en claro de que el presidente de la República y el gobierno de Panamá en todo momento trataron de mantener las conversaciones, ¿verdad?, con todos los grupos políticos de la provincia de Bocas del Toro para tratar de que la violencia no llegara a la provincia, como algunos parecieran que eran lo que buscaban. Prendían velas a todos los santos para que hubiera violencia, como lo hacen todos los días, asusando a nuestros hermanos Nove en la comarca Nueve Uglé, que todos los días reciben información y propuestas y que, miren, nos enteramos de todas estas situaciones. Hoy sí voy a decir algo, ¿verdad? Hay muchos empresarios en Changuinola que colaboraban con los cierres del Citraibana y hoy día piden la protección de policía. O sea, alborotan el Congo y después le tienen miedo a las abejas. Ahora, ministro, Y le digo todo esto porque aquí los únicos que pueden evaluar el éxito o el fracaso de la operación son los bocatoreños que hoy día, todas las mañanas, pueden salir de su casa y dirigirse a sus lugares de trabajo si es que los vándalos dejaron dónde ir a trabajar, ¿verdad? Y la pandilla asusada por las mismas personas de las que venimos hablando, incluso comerciantes de la localidad, vuelvo y digo que también están refrendados, que se le ha pasado la información al procurador de la Nación para que tome las medidas respectivas de acuerdo a la ley, ¿verdad? Y a las plenas pruebas que deben existir de ello. Sí, como usted nos dijo al inicio, le va a plantear al presidente, y me imagino que a sus colegas ministros, prorrogar 5 días más. En la opinión del ministro Ábrego, y naturalmente del equipo de trabajo, 5 días más, yo no voy a hablar de garantía, porque aquí en temas como estos no hay una garantía de nada, sino 5 días más, ¿creen ustedes que ya podrá esto volver a la normalidad dentro de sus proyecciones? Plenamente puedo hablarle que hoy Changuinola está en plena calma. Podemos esperar que en 5 días, serían 10, ¿verdad?, la sociedad haya podido dialogar entre los distintos entes políticos, comerciales, que llevan el desarrollo a la provincia. Yo espero que en esos días eso se logre. De no ser así, pues mantendremos la presencia policial, ¿verdad?, en los sitios hasta que esta calma se logre. Aquí no se trata de establecer un límite de tiempo porque la seguridad pública no es que mañana todos los policías se van a ir de Bocas del Toro. Seguirá la Policía Nacional presente y reforzada, lógicamente, para esas tareas de mantener el orden público y la seguridad de todos los panameños, ¿verdad? Y les digo algo que me siento un poco preocupado, es realmente por la industria turística de Bocas del Toro, que es la que sostiene una parte de esa provincia y que hoy día las personas que quisieran accesar a esa área del país a contribuir con la economía no lo pueden hacer porque no hay un eje carretero que lo permita y los vuelos que deben aterrizar, hoy se sienten las aerolíneas comprometidas a que aparezcan 2, 3 personas tratando de cerrar una pista con una llanta y eso dispara las alertas. Creo que debemos ser todos los panameños un poquito más conscientes de que el desarrollo del país lo que necesita es paz y seguridad. Aquellos que tengan divergencias políticas, creo que hay muchos foros donde ir a discutir, más que ir a saquear un negocio o alentar que un grupo de personas cierren un aeropuerto que es el que les lleva paz, seguridad, economía y fortalece los servicios médicos. Hay tantas cosas de las que hay que hablar al final cuando hagamos un informe del desarrollo
de la Operación Omega, y entonces ahí podemos hablar de éxito y fracaso, me le dice al amigo que le escribió. Le hago una consulta ahora que tiene que ver con la reunión con Kristi Noem, que por cierto ya está llegando pronto al Palacio de las Garzas. Ministro, ¿qué acuerdos se van a firmar con la directora de Homeland Security? Bueno, que yo tenga entendido, tenemos un acuerdo firmado en el tema específicamente migratorio, que si ustedes recordarán fue firmado el 1 de julio, bueno, el primer día de gobierno del señor presidente José Raúl Mulino. Entiendo que está en discusión la renovación o no, basado en el hecho de que ya logramos cerrar nuestra frontera a la inmigración irregular, pero existe un nuevo fenómeno que es el norte-sur, que ya lleva alrededor de, en estos 6 meses, más de 12.000 personas, que creo que ustedes como participantes del periodismo local nuestro han recibido esas informaciones, que están llegando a las poblaciones de Miramar, en nombre de Dios, a embarcarse para seguir en ruta, esta vez al contrario, hacia la hermana República de Colombia y posteriormente a sus países de origen, llámese que sean venezolanos, colombianos o ecuatorianos. Hoy también vamos a hacer un vuelo de repatriación de 32 ciudadanos colombianos. Algunos de ellos van en calidad de deportados porque cometieron delitos en nuestro país, y esto va encadenado precisamente a ese memorándum de entendimiento migratorio que se firmó, bueno, hace casi un año, por cierto. Que no significa, como escribió alguien ayer en una red social, que esta visita es para hacer adendas a los documentos antes firmados. No, no está planteado así en ninguna de las notas que he recibido yo, pues, en lo personal. No sé y no puedo hablar por el canciller de la República o por el ministro de la Presidencia. Bueno, 7:58, señor ministro Fran Abreu. Muchas gracias por habernos recibido. No, gracias a ustedes siempre, a la orden. Gracias, muy amable.